Ya estamos de regreso en Noticias 24. Al menos singular, inusual ha sido el avistamiento, o más habitual que en otras ocasiones, el avistamiento de pumas, zorros y otros animales en sectores poblados. ¿Podrá deberse a la baja movilidad producto de la cuarentena o también a la escasez de alimentos en sectores precordilleranos? Para hablar de este tema nos acompaña Felipe Avendaño, jefe de la División de Protección de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes, saludar al público que nos ve y esperar que todos se encuentren sanos y bien, al igual que sus familias. Claro, hay dos factores que podrían eventualmente estar incidiendo en esta mayor cantidad de avistamientos de animales que usualmente no son visibles o no son avistados en zonas más urbanas. ¿Se deberá quizás a la baja movilidad por las medidas restrictivas o quizás a la escasez de alimentos en sectores cordilleranos y precordilleranos, que son donde habitan mayoritariamente estos animales? Efectivamente, Marco, tal como señalas, una de las causas se debe al menor movimiento de la ciudad. Es importante también recalcar que existen otras situaciones como la expansión urbana, recordar que estamos en un periodo de sequía, si bien en los últimos meses ha caído agua, que es muy agradecida y muy bienvenida, llevamos 10 años de sequía. Y esto mismo se traduce en el comportamiento de estas especies, especies en particular que durante el año 2020 ya llevamos 7 ejemplares de puma, 4 machos, 3 hembras, 1 en Ñuñoa, 2 en Chicureo, 2 en Colín, Lo Barnechea, 1 recientemente esta semana, y que nos invitan a una convivencia respetuosa con nuestro medio, con nuestro entorno. También ahí en las imágenes que tú mostrabas, se veía el caso de hoy del venado de San Pedro de la Paz. Y efectivamente nos llevan, como parte del medio, a adquirir mayor conocimiento de nuestra fauna silvestre y una convivencia respetuosa con la misma. Claro, hay una gran cantidad de diversidad de especies, por llamarlo de alguna forma, que han estado ya bajando, porque decimos bajando porque generalmente bajan físicamente desde sectores precordilleranos o cordilleranos o desde los cerros también hacia sectores más urbanos. ¿Podría identificar usted, por ejemplo, cuáles son los animales que son más avistados, por ejemplo, por zona? Por ejemplo, la región de Valparaíso se ha visto mucho quique por este tiempo, sobre todo en los sectores del interior, que son una especie de hurones, roedores, parecen ser también mucho puma, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, cóndores, sobre todo ahí en el sector oriente. ¿Cuáles son los animales entonces que han tenido mayores apariciones ante los sectores urbanos? Bueno, Chile es muy largo y empieza en la región de Arica y Parinacota o empieza en la región de Magallanes y Antártica chilena y es muy variado. Tal como tú comentas, señalas que las especies vienen de arriba hacia abajo, haciendo alusión a la cordillera, pero eso principalmente enfocado a la escasez hídrica, al tema de los pumas, de las aves que hemos tenido en la región metropolitana, pero también señalar que en la región de Valparaíso también ha ocurrido un tema producto de la misma sequía, de la nevazón que ocurrió, que hace bastante tiempo que no caía esta nieve que nos va a asegurar agua para el futuro. Con respecto a los guanacos y la particularidad, hoy día en la mañana estábamos viendo en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, un ciervo rojo, que es una especie no silvestre, sino que una especie incluso catalogada como perjudicial para nuestra fauna. Y frente a lo mismo, la realidad del país es muy diversa. Sí hemos tenido una conducta particular este año con respecto a las especies principalmente del puma, ya que comparado con el año 2019 que tuvimos 2 situaciones, este año ya llevamos 7 de ejemplares capturados y 2 de ejemplares que finalmente no lo eran.
En este sentido, la labor del SAG para atender este tipo de casos, ¿lo calificaría usted más como una institución que debe reaccionar o que debe tener una actitud un poco más proactiva? ¿Cómo ha estado actuando en este tipo de casos cuando se ve o para evitar quizás probablemente la aparición de animales silvestres en sectores urbanos? Bueno, recordar que estos animales silvestres son parte de nuestro entorno. Muchas veces podemos no verlos, pero están presentes. Debido a distintas circunstancias, como las que comentábamos de la escasez hídrica, la ciudad hoy día, con los toques de queda, se apaga más temprano y existe un menor movimiento. También el crecimiento de las urbes generan la mayor presencia o el regalo de la naturaleza de poder avistarlos, pero siempre están presentes. Frente a lo mismo, la labor del SAC es una labor en el marco de nuestras competencias y como protectores de la fauna silvestre, acudimos a todas aquellas denuncias que nos hacen llegar que estén ligadas a la fauna silvestre de nuestro país, que es nuestro marco de acción y de competencia. Frente a lo mismo, no somos los únicos actores que abordamos este tema. Y ahí tenemos un protocolo que llevamos más de un año trabajando, y esto es a nivel nacional, a nivel regional, a nivel oficinas sectoriales, con cada comuna, con cada sector donde el SAC está presente. Recordar que este es un servicio descentralizado que está en las 16 regiones del país, que tiene más de 66 oficinas sectoriales, que está en más de los 100 puntos fronterizos que tiene el país, donde están presentes los funcionarios del servicio con todas nuestras, ya por el hecho de estar un funcionario del servicio, está presente el servicio mismo. Y frente a esto, creemos que uno de los trabajos más importantes con respecto a este tema no es el que ocurre cuando vemos la especie, tal como ocurrió esta semana con el puma lobarnechea, sino que todo el trabajo previo y la coordinación que desarrollamos en conjunto con carabineros, con los municipios, con seguridad ciudadana. Uno, para dar a conocer, es importante que la gente conozca estas especies, esta fauna silvestre, este regalo que tenemos en nuestro país de contar con una variada y extensa cantidad y diversidad de especies, que las mismas, como por ejemplo el puma, generan beneficios en la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales y, por supuesto, que conozcan que son especies protegidas, que la captura o caza está prohibida y como servicio vamos a actuar frente a aquellos que las capturen o las cacen sin las autorizaciones que entregamos y, por supuesto, velando por la protección y conservación de las mismas. Claro, ahora, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, en el caso que vayamos por la calle y nos topemos con un puma o con un animal, con un ave rapaz, por ejemplo? ¿Cuál es el procedimiento que hay que adoptar? ¿Dónde hay que llamar? ¿Con quién hay que comunicarse? ¿Cuáles son los pasos que se activan a partir de ese momento cuando ya se recibe una denuncia al respecto? Bueno, ahí es muy importante que el avistamiento debe entenderse como la observación de un ejemplar de fauna silvestre en su lugar, en el que es su hábitat. Podemos compartirlo y buscamos a través de las distintas redes y medios, a través de la difusión y educación que hace el servicio, de conocerlas. Las zonas habitadas de estas especies, ya sean campos o ciudades o en los mismos radios urbanos, muchas veces están muy cercanas al hábitat de estas especies de fauna silvestre. Y no solo desde las especies emblemáticas como podría ser el puma, sino que también desde las aves, como tú muy bien señalabas, pero también desde los reptiles, anfibios, mamíferos. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una conducta y una convivencia respetuosa en la cual podemos observarlos, podemos colaborar con su cuidado, y esto es muy importante. Son los principales llamados de intentar no perturbarlos. Si yo veo un puma en el cerro, es distinto a si veo un puma en la ciudad, ya que si está en el cerro, está en su medio, por lo cual yo puedo observarlo
y ahí nosotros promovemos jamás alimentarlos, jamás perturbarlos, respetar sus espacios y buscar no afectar finalmente la conducta natural de estas especies. En el caso de que efectivamente yo vea una fauna silvestre con problemas físicos o que se encuentra en una situación en la cual limita su desplazamiento, como lo ocurrido con el puma de los Barnechea, en el cual está inserto en el sector urbano, entre medio de las casas, que efectivamente genera una conmoción y eventualmente genera un riesgo para la misma especie, para la ciudadanía, contactarse siempre con Carabineros, con Seguridad Ciudadana o con el Servicio Agrícola y Ganadero, llamando a sus números, también al correo institucional y a través de las redes sociales para poder atender estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con un animal que no represente una peligrosidad aparente? Por ejemplo, una gaviota, una gallina ciega, que son estas aves más pequeñas que se encuentran en una condición más vulnerable, con alguna lesión, alguna herida. Le pongo un caso. Una vez nos tocó con mi familia que en el pasaje donde vivimos apareció una gaviota con un hilo de pescar en su pata. No podía volar, no, solo caminaba, pero estaba ahí. Nosotros tuvimos que llamamos en ese momento al SAC en la región de Valparaíso y nos derivaron. A ver, fue un viaje de llamados telefónicos entre Carabineros, entre el SAC, y al final nos derivaron a una clínica privada veterinaria y tuvimos que llevarlos nosotros personalmente hacia allá. ¿Qué pasa aquí en estos casos cuando son animales que representan aparentemente una peligrosidad menor para el ser humano? Es importante lo mismo que tú señalas. Acá existe una labor de coordinación y un trabajo en el cual hay muchos actores importantes. Dentro de ellos están los municipios, está el Servicio Agrícola y Ganadero y una serie de otros servicios públicos, los cuales tenemos un número limitado de profesionales y por más que quisiéramos, y el compromiso del servicio es atender todas las denuncias, no pueden ser todas atendidas de inmediato. Y ahí tenemos actores que son muy, muy relevantes, que son los centros de rescate y rehabilitación. Finalmente, este puma de los Barnechea, que tenía unas pequeñas heridas en su oreja, va a un centro de rescate donde efectivamente se analiza, se revisa, y ahí ver a través de la mayor coordinación regional esta convivencia responsable donde efectivamente al ver una especie dañada, yo como ciudadano puedo colaborar y llevarla a la institución, sea el Servicio Agrícola y Ganadero, sea el municipio, sea un centro de rescate o rehabilitación, o sea vía colegio médico veterinario u otro que pueda colaborar con el bienestar de esta especie y finalmente que no sufra un maltrato animal. Y que, por supuesto, no ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Claro, parte de las recomendaciones entonces, en caso de que uno de nosotros se pueda encontrar, como ha sido ya cada día más habitual, encontrarse con algún animal silvestre en zonas urbanas. Felipe Avendaño, jefe de la División de Protección de Recursos Naturales Renovables del SAC, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Noticias 24. Muchas gracias a ustedes, Marco, que tengan muy buenas tardes y un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, buenas tardes.